Bienvenidos a tu podcast. Por algo pasó, donde disfrutamos tiempos de evidencia en la vida de cada persona que nos visita. Bienvenida, Melissa, ¿cómo estás? Gracias, Eric, ¿verdad? Por la invitación nuevamente a este podcast. Agradecida con Dios también por poder estar aquí con ustedes. Y bueno, compartiendo también con nuestro invitado de este día, ¿verdad? Esas experiencias de vida que él ha tenido y gracias, ¿verdad? Por este tiempo. Bueno, bienvenido Ernesto Sauceda. Qué bueno tenerte por acá. Qué bendición, de verdad le damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de poder estar aquí, a ustedes por abrirnos las puertas. Y por algo pasó. Ha sido de bendición, hemos estado escuchando y testimonios anteriores y qué bueno que Dios puso en el corazón de ustedes poder hacer esto y damos gracias a Dios por eso. Gracias, Ernesto, por aceptar la invitación, ¿verdad? De poder venir a este podcast y exponer lo de Dios en nuestras vidas, que es lo más importante, ¿verdad? No contamos historias tristes, ¿verdad? Para llegar al corazón de la gente, contamos las experiencias en Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas, que es lo más importante. Lo repito, porque no es un podcast para contar nuestras historias, nuestros padeceres y que la gente nos diga que pobrecitos. No, contamos la evidencia de Dios. Hay mucha gente que se identifica y ya hemos estado recibiendo muchos testimonios, gente que nos ha estado hablando de todos estos capítulos anteriores y verdaderamente Dios está haciendo también su obra a través de este podcast. Entonces, gracias por aceptar la invitación y ser parte de los que estamos sumando en esta generación para la transformación, ¿verdad?, de vidas. Cuéntanos un poquito de tu vida, Ernesto. ¿Dónde naciste? Contame de dónde eres hondureño. Hondureño, sí, me miro un poco nórdico, pero no, somos hondureños, nací en Tegucigalpa en 1978, tengo 47 años, hace poco los cumplí. Doy gracias a Dios, de verdad que cada día el poder abrir los ojos es decirle al Señor gracias y mucho más cuando hemos pasado situaciones de vida por malas decisiones, por tomar ciertos rumbos que no deberíamos de tomar. Pero en medio de todo ese caminar, qué bueno que nosotros podemos ver la mano de Dios obrando en cada situación, en cada día, y que su misericordia no deja de perseguirnos. Así es. Y Ernesto, ¿cómo fue su infancia, verdad, en Tegucigalpa? ¿Qué nos puede decir de repente algo de su adolescencia? Para iniciar, ¿verdad? Vengo de una familia algo disfuncional, fue una infancia algo difícil. Vivimos situaciones que no tendría que haber vivido. Sí, les puedo decir una infancia bien anormal. Pero en medio de todo no puedo decir que todo fue malo. Tengo recuerdos muy bonitos en medio de todo, de diferentes situaciones que pasamos. Pero para todo hay propósito. Y qué bueno que muchas cosas que nos pasaron en el pasado han servido para poder acercarnos a algunas personas y dar un consejo y por experiencias de vida decirles, no, esto nos pasó y Dios puede hacer las cosas. Dios puede cambiar todo el panorama independientemente de cuál haya sido nuestro origen. Dios puede cambiar el rumbo de todo cuando dejamos que Él sea el que nos guíe. ¿Siempre naciste en alguna familia cristiana con principios? ¿O cómo es esta parte de tu familia, de tus padres? No, mi familia no habían cristianos. Algunos, 2 tíos por parte de mi papá. Ellos buscaban del Señor y la verdad que ellos fueron los que pusieron ese granito, esa idea de buscar a Dios, de servir a Dios, y compartían de la palabra, oraban por mí cuando estaba muy pequeño, me llevaban a la iglesia con ellos. ¿Edad, más o menos? Unos 5 años, desde okay. los 5 años. Y el ambiente de mi casa no era un ambiente cristiano, sí les puedo decir que había alcohol
y habían otro tipo de situaciones que no eran nada agradables. Pero en medio de todo, Dios estaba obrando y usando la vida de mis tíos, que ya ellos están en la presencia del Señor. El año pasado ellos ya partieron a su presencia y fue lo que ellos sembraron. Y en medio de todo, de todo aquel ambiente que no era tan agradable, había una esperanza de decir que había una opción de tomar otro rumbo y cambiar ciertos patrones de vida que se estaban siguiendo en mi hogar. Ernesto, mientras hablábamos también fuera de cámara, ¿cuál es el momento que tomas la decisión de seguir al Señor? ¿En qué edad tú tienes? A los 13 años. Yo recibí al Señor a los 13 años y serví. Estuve sirviendo por muchos años en una iglesia. Pasaron muchas situaciones y no lo digo en forma de excusa, pero sí era una lucha del ambiente de la iglesia, una cosa del ambiente de mi casa, era un ambiente completamente diferente. Y ir a la iglesia era como un refrigerio para mí. Pero se dieron diferentes situaciones y yo sé que por inmadurez cometí muchos errores. Y tristemente, en aquel momento tuve líderes que no los juzgo ni tampoco tengo ningún tipo de resentimientos con ellos, sino que la decisión de ellos, recuerdo que en una ocasión como que ya se habían como cansado de estar tratando y bregando conmigo, que lo que me dijeron fue: te tenés que ir de la iglesia. Y buscó otro lugar. Apenas tenía, en aquel tiempo tenía 17 años. Para mí fue un balde de agua, como lo decimos nosotros los hondureños. Fue muy, muy chocante. El rechazo. Tomé mi Biblia y la apreté fuerte ¿pero por qué? No, porque no. Te tenés que ir. Está bien, digo yo. Entonces tomé mi Biblia y me fui para la casa. Y desde ese entonces... ya ese lugar de refugio ya no era el mismo, ¿verdad? Ya no era el mismo, no tenía, prácticamente me quedé. Y recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi mamá: me corrieron de la iglesia increíblemente, mami. Yo sé que no soy... He cometido muchos errores. Agarré mi Biblia y la tiré al piso, la rompí en 2 pedazos. Hasta aquí nomás, dije yo. No tengo por qué estar bregando con este tipo de cosas. Y empecé a hacer muchas cosas que no le agradan a Dios. Empecé a beber, tristemente, como se los mencionaba. Por esa circunstancia, Ernesto. No, ya lo hacía. Ajá, ok. Sí, yo desde los 13 años comencé a tomar bebidas alcohólicas y a hacer muchas cosas que no eran para que un niño tenía que estar haciendo, que un adolescente tenía que estar viviendo. Pero estaba en esa lucha, como les mencionaba, de iglesia, el ambiente de mi casa, el ambiente de mi trabajo, porque también, como les mencionaba, viví una infancia que no era normal. Comencé a trabajar desde los 13 años, tenía que ayudar en casa, aportar, porque habían muchas necesidades. Y ir a la iglesia era mi lugar de refugio en medio de todo aquel caos que estaba viviendo. Y en medio de todo Dios iba obrando. Y me alejé completamente de Dios. Y viví muchas situaciones. Y se los puedo decir que en medio de todo, que andaba viviendo una vida de pecado y lejos del Señor, Dios me andaba guardando siempre. Y Dios siempre ponía personas que me decían: busca de Dios. Cantaba en algunos grupos seculares y en medio de todo también siempre aparecía algún cristiano que andaba colado en el evento, que andaba colado en la fiesta, que era algún invitado, el tío. Pero Dios ponía personas, o señoras o señores: busca de Dios. Entregarle ese talento que tenés a Dios. Qué bonito sería que esto que estás haciendo lo hicieras para Dios en una iglesia. Pero yo decía, y si lo hacía en una iglesia, pero tristemente la iglesia me rechazó. me hizo a un lado. Exacto. Wow.
Qué difícil. Y estando ya en esa etapa, me imagino, ok, hubo un rechazo de la iglesia que era un lugar de refugio. Había un caos en casa, tuvo que haber madurado, ¿verdad? Por la situación que estaban viviendo a nivel económico y decir, realmente tratar de ser maduro o un adulto que no lo era, ¿verdad? Y estar lidiando también con esas emociones. ¿Qué pasaba por la mente de Ernesto, ¿verdad? En ese momento, ¿qué era mi vida? ¿Qué era su vida? ¿Verdad? ¿Qué era de todo lo que estaba pasando? Y cómo poder solucionarlo. ¿Qué era lo que pasaba por su mente? En ese momento lo que pasaba más que todo por mi cabeza era cuidar de mis hermanas. Tomé la responsabilidad de cuidarlas, ayudar a mi mamá. Mi papá en ese momento estaba con problemas de alcoholismo. Gracias al Señor, él lo rescató de eso porque fue Él que lo hizo. Él hace todas las cosas nuevas. Y en ese momento, por mi cabeza lo único que pasaba era trabajar, hacer dinero y que a mis hermanas no les faltaba nada. No quería nada con Dios. No quería saber nada de iglesia. Y trabajaba en un restaurante en ese entonces, en el servicio de delivery. Y de repente, no voy a decir que fue por casualidad, sino que Dios mandó una persona y me conoció. Vos antes ibas a la iglesia, ¿verdad? Está la iglesia, sí. ¿Y estás asistiendo a alguna? No. Y la verdad es que no me interesa. Y tenga buen día. De repente aquella persona empezó a visitar el restaurante con más frecuencia. Y llegaba con otros invitados. Hey, este man tiene un talento para el Señor. Este man es bueno. Y empezaron a perseguirme prácticamente y a buscarme, y prácticamente cuando yo los miraba que iban a llegar al restaurante me iba por otro lado. Pero siempre le doy gracias al Señor que esas personas no se cansaron de perseguirme. Y qué bueno, hermanos, que si Dios les ha puesto en su corazón carga por una persona, no dejen de sentirla, porque pueden ser para algunos casos perdidos o gente que ya no tiene esperanza, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios nadie es desechable. Para Dios todos somos valiosos. Y qué bueno, como les digo, que esas personas no se cansaron. No se cansaron de decirme: Dios te ama, regresá, tenés que volver. Ratificando algo que lo tengo en la cabeza mucho mientras tú estás diciendo eso. Creo que no es la iglesia quien hizo eso. Fue alguien con falta de conocimiento de la gracia de Dios. Claro está, también hay un propósito en ti. En medio que pasa algo, no nos damos cuenta que Dios está también moldeando, está dando un proceso que no le entendías en ese momento, ¿verdad? Porque suena fuerte. Creo, Ernesto, que mucha gente se puede identificar con eso. Tener un caminar, y yo me retiré. Hay miles de casos. Me retiré por esto, por el otro. Ernesto, bajo tu experiencia que viviste, bajo también que tú dices que la iglesia era un refugio, y hay mucha gente que tal vez todavía no ha tenido la experiencia de que Cristo viva en ellos, pero va a la congregación como un refugio, porque la iglesia de Cristo es amor, es paz. Esa es la iglesia verdadera del Señor, no las personas, sino que lo que nosotros portamos. Ernesto, ¿cómo podemos ayudar bajo tu experiencia a gente que se ha retirado, están así de esta manera, gente que ha pensado? Bajo tu experiencia, ¿qué podemos también aconsejarles, Ernesto? ¿Verdad? Al final, que tú ya dejaste de vivir esta etapa, que te corrieron, como dicen, pero ahora en el propósito, Ernesto. En el propósito de Dios es increíble, Eric. Y sí se los quiero compartir de manera muy, muy enfática esto, que en el momento que Dios puso en mi corazón regresar a casa, y nosotros lo decimos de esta manera: regresar a casa, regresar al Señor. Estaba en un bar
no estaba en una iglesia en ese momento. Y estábamos con un amigo que él ya partió a la presencia del Señor. Y de repente escuché una voz tan clara, tan audible, en medio de aquel bullicio, en medio del humo. Y estaba muy alcoholizado, se los puedo decir, pero en medio de todo no puedo decir que fue efecto de eso. Porque desde el momento que yo escuché esa voz que me dijo, este no es tu lugar, todo aquel efecto y todo aquel alcohol que yo había ingerido, inmediatamente se me quitó. Y le dije a mi amigo, tenemos que salir de aquí, Dios no nos llamó para esto. Esto no es el llamado que Dios tiene para nosotros. Y a los amigos que nos escuchan, algunos que se han alejado, mi consejo es decirles que regresen al Señor. Él nunca nos va a fallar. Como dice Eric, fue tal vez alguna persona por cuestiones de inmadurez, que tal vez dicen palabras que no quieren decir, o tal vez no lo dicen de la forma correcta, pero Dios nunca nos va a fallar. Regresen, porque Él está con los brazos abiertos esperándonos para que regresemos, para restaurarnos, para limpiarnos y para que sigamos adelante, porque esa es la intención que Él ha tenido de que nosotros tengamos una relación personal con Él. Y Dios puede hacerlo todo de nuevo, y nunca vamos a hacerlo lo suficientemente malos, ni vamos a ser qué tan pecadores podemos llegar a ser, para que la gracia del Señor y su amor no nos alcance y nos pueda limpiar, amén, de todo pecado. Discúlpame, Melissa, voy a sumar en esto ahorita con lo que Ernesto está diciendo. Conocí un hombre que hay mucha gente que se va a identificar con lo que tú estás diciendo, Ernesto. Muchos están viviendo esa etapa, que se sienten como resentidos en algún momento, que no quieren regresar a lo que nosotros llamamos a casa, este sentido de volver a casa. Conocí un hombre que también igual acepta al Señor. 6 meses los amigos, compañeros le comienzan a criticar, a decir que tú no perteneces a eso. Va a un bar a hacer la vida que hacía antes, pide una cerveza. Después de 6 meses de haber aceptado, está en el bar, toma la mitad de la cerveza, para que miremos que Dios no solo obra en una palabra, en un púlpito, sino que Dios puede hablar en muchos lugares. Cuando ya portamos este llamado, toma la mitad de la cerveza, se queda viendo en un espejo en el bar, y dijo también, yo ya no pertenezco aquí. Y ese hombre se levantó para más nunca volver. Y ustedes lo conocen, ese hombre fue mi papá. ¿Cuánta gente se va a identificar, Ernesto, con tu testimonio de que se sienten rechazados? Y vuelvo a repetir, no por la iglesia, por alguien en algún momento de inmadurez que no supo verdaderamente. ¿Por qué? Porque ya vamos a llegar por algo pasó. Conocemos la vida de Ernesto, conocemos el ministerio que tú tienes, conocemos el talento que tú tienes, conocemos el evangelista que tú eres, y por eso no estamos halagando a hombres, estamos reconociendo lo de Dios en la vida de cada uno. Y la obra de Él, ¿verdad? Ernesto, entonces en ese momento, wow, llega ese llamado de Dios, y no, como dice Eric, no en un púlpito, no en un evangelismo, no en una campaña, correcto. O sea, no, en un bar, ¿verdad? Y un fuerte llamado de decir, ya no más, o volvió otra vez a otro bar, a otra cosa, o definitivamente dijo, no, hoy sí, de nuevo al redil. Pues desde ese momento, como se los mencionaba, salimos de ese lugar con mi amigo, y me sentía tan limpio y no me sentía borracho. De verdad que Dios limpió todo eso desde ese momento, y
Llegué a mi casa, oré y le fui a pedir perdón a mi mami. Perdóneme porque yo sé que le he calentado la cabeza, yo sé que he andado preocupado porque hasta me le perdía hasta 3 días a veces de la casa. Y llegaron los hermanos de casualidad. En esa semana llegaron los que me andaban buscando. Y les dije, hermanos, ya me reconcilié del Señor. ¿De verdad dónde? Me preguntaban dónde. Correcto. Estaba en un bar y el Señor me habló, les digo yo, y me dijo que ese no era mi lugar. Bueno, entonces no se preocupe, hermano. ¿Qué día puede ir usted a la iglesia para que hablemos, presentarle al pastor? Y les dije, mire, no puedo ir a una iglesia por los momentos porque mi horario de trabajo es un poco complicado. No se preocupe, renuncia y nosotros le vamos a conseguir trabajo. Pero nosotros lo que necesitamos es que usted cambie de ambiente. Y el ambiente de verdad que absorbe. El ambiente nos jala y para mí no era fácil seguir en ese mismo lugar porque sí, habían muchas situaciones que me atraían y yo había decidido que si el Señor me había limpiado, yo me iba a guardar. Porque si Dios limpia algo, nosotros tenemos que valorar eso. Amén. Y es como le pasó a la mujer cuando la arrojaron al suelo. Muchos estaban de pie con la piedra, de pie, erguidos, listos ya para lanzar la piedra, pero Jesús de verdad que se va hasta donde estamos nosotros. Aunque Él es santo, pero nos habla en lugares que no nos tiene que hablar, que no son agradables a su presencia, porque Él es santo. Y Él nos cambió y le agradezco al Señor por eso. Por eso desde ese momento yo decidí guardarme y cuidarme. Fue un proceso difícil, no fue fácil regresar. Al principio incluso se me hacía muy difícil poder servir porque recordaba tantas cosas que había hecho y me decían, hermano, mire que lo queremos involucrar, pero hasta eso, el enemigo le quiere sembrar cosas en el pensamiento a uno de que no, vos hiciste esto, mira, vos sos malo, hiciste esto, qué vergüenza, ¿cómo te vas a parar en un altar, en un púlpito o frente a un grupo de gente? ¿Qué les vas a decir? Estás sucio. Pero la verdad que no estamos sucios una vez que el Señor nos toma y nos limpia, amén, con su sangre. Esa convicción que se puede percibir de la experiencia y el proceso que viviste, creo que muchos van a identificarse con lo que tú estás diciendo, y lo ratifico porque siento que es muy necesario bastante con lo que hoy nos estás compartiendo. Me gusta mucho y quiero recalcar, o sea, que Dios puede hablar en cualquier lugar, Ernesto. No solo en los lugares que creemos que son especiales, bajo cualquier condición, Ernesto. Podemos decirle a la gente cualquier condición. Cualquier condición. Dios puede hablar. Hay algo que dice la palabra, la multiforme gracia, millones de maneras de expresarse en cualquier lugar. No bajo el entendimiento que tenemos en nuestra mente de que creemos que solo Dios así va a hacer las cosas. O sea, ese llamado lo podemos recibir, Ernesto, en cualquier lugar. Le podemos ratificar eso hoy a las personas a través de tu testimonio, a través de tu evidencia, porque sé que hay alguien viendo este episodio, este capítulo. Que Dios le está hablando. Ajá, y que Dios le está hablando. ¿Cuántas excusas, Ernesto, se ponen para no, como decimos, volver a casa? Muchas. El enojo, el resentimiento, el estar tan ocupados, el decir no tengo tiempo, muchas cosas se pueden, la culpa. Y como se los decía, no hay pecado tan grande para que Dios no lo perdone. Y Él está ahí esperando, así como lo hacía el papá del hijo pródigo. Y cuando llegó aquel hijo derrotado, sin herencia, sucio, después de haber comido algarrabas, el papá no lo señaló, solo se alegró. Amén. Y Dios se va a alegrar
de que independientemente del lugar donde usted escuche esto, el llamado a regresar, Él está con los brazos abiertos, no para señalar. Él está ahí para perdonar y para limpiar. Y estando ya otra vez en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué pasó esta vez? ¿Cuál fue la actitud de Ernesto, de las personas que estaban ahí al lado, apoyando, animando, restaurando? ¿Cuál fue la actitud en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó? Alegres, muchos porque vieron que la persecución dio resultados. Muchos se alegraron y muchos que me conocieron antes también se sorprendieron y me decían: todavía estás vivo. Sí, no, sí, todavía estoy vivo aquí, el Señor, hasta que el Señor lo diga. Incluso hace poco, el año pasado, encontré a una señora que me conocía y me decía: ¿estás vivo, Ernesto? No, sí, estoy vivo. Dios tiene propósitos. Estoy casado, tengo 2 hijos y Dios me regaló una esposa muy, muy linda. De verdad que ha sido un apoyo para mí. Y eso es lo que Dios hace. Cuando Dios restaura, Dios restituye. Y lo mismo le digo a mis hermanos que estén pasando por alguna situación: no tengan temor, no hay que poner excusas. Dios puede hacerlo, y Dios habla en cualquier lugar donde estemos. No sé dónde va a escuchar usted este mensaje, en un teléfono, en su televisor, en el trabajo, sea como sea, el mensaje es este, que Dios está esperando para que regresemos. Ernesto, todo proceso que vivimos, todo aprendizaje que está escrito de antemano para nosotros, nos lleva hacia el propósito de Dios, que por eso se llama Por Algo Pasó. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo le ha servido al Señor? Cuéntanos un poco, Ernesto, qué Dios te ha permitido hacer, cómo has visto la evidencia de Dios a través de tu proceso, que ahora entiendes por qué Dios también te procesó para ser un ministro de la calle. Para aquellos que no conocen a Ernesto, Ernesto perteneció a un equipo de cantantes que evangelizaban en lugares especiales. Ernesto, cuéntanos un poco ahora por qué has pasado de ese proceso de aprendizaje a ser moldeado por el Señor para un propósito eterno. En medio de todas las experiencias, yo creo que todo ayuda para bien, para los que amamos a Dios. Y nos ayudó mucho para poder hablarle a algunas personas que pasaron situaciones similares o diferentes situaciones, para que conozcan que el amor de Dios es real, que el amor de Dios alcanza multitud de pecados. Y Dios me permitió conocer personas muy, muy propicias para cada tiempo y que han bendecido mi vida. Y le doy gracias al Señor por eso, porque Dios no se equivoca en todo lo que hace. Fuimos parte de ese grupo Ministros de la Calle, y Dios nos llevó a lugares de muy alto riesgo. Pudimos compartir del Evangelio del Señor en escuelas, en cárceles, en hospitales, en batallones, en cuarteles de la policía, incluso a compartir con los presos, que hay tanta necesidad de Dios, y las iglesias también, porque hay muchos jóvenes y adultos que tienen batallas y situaciones de vida muy, muy similares y similares a los que tenían mis compañeros de ese grupo en aquel tiempo, porque éramos 7 los que componíamos en ese grupo, y todos tenían un testimonio muy, muy fuerte de vida, y eso nos ayudó mucho, tanto para poder tomar un micrófono y hablarles del amor de Dios, y creo que también las letras que el Señor nos regaló fueron producto de todo eso, de todas esas vivencias,
y de que vimos el amor de Dios en medio de la tristeza, en medio del rechazo, en medio de la necesidad, en medio del hambre. Dios siempre estuvo ahí presente, y eso es lo que se refleja en lo que hacemos, eso es lo que tratamos de hacer, porque Dios es el que nos pone todas las letras en un mensaje, en una canción, en una melodía. Todo es producto de lo que Dios ha hecho en nosotros y en nuestras vidas, y por eso no nos quedamos callados. Tratamos de compartir del amor de Dios y de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué llevas en tu mente, en tu corazón, en algún evangelismo que nos puedas compartir, que tú recuerdes y que marcó también tu vida, el testimonio de alguien, cómo Dios te permitió ahora evangelizar y que alguien se restauró? ¿Llevas algo ahí en tu mente y en tu corazón que puedas recordar en un tiempo especial que Dios hizo? No fue un evangelismo, pero sí fue, recuerdo que en un programa de radio empezaron a sonar una canción que se llama Llamándote, y en aquel momento recuerdo que un hombre llamó, era un conductor de un cabezal. Él lo dijo: voy en mi cabezal ahorita y estoy escuchando esta canción, se llama Llamándote. Dijo el varón en ese momento, él no dijo su nombre ni nada, y él dijo: no sé quién la canta, pero la verdad sí quiero decirles que estoy llorando y que yo le pedí el divorcio a mi esposa y estoy tan urgido, dijo aquel varón, por regresar y pedirle perdón a mi mujer, porque yo sé que no son los planes de Dios para nosotros, y yo sé que Dios me está hablando a que yo restaure mi vida en este momento. Y fue una de las experiencias que fueron de bendición para mi vida, y no me sentí triste porque él no sabía quién cantaba la canción, porque ese no es el fin, que nos conozcan a nosotros. Correcto. El fin de poder hacer música con un sentido evangelístico es que el mensaje llegue, y qué bueno que causó ese efecto de que algo que nosotros hicimos, que el Señor puso en nuestros corazones, cale en los corazones de las personas y en sus mentes, y que el mensaje llegue y que sea claro y que haya fruto sobre todo. Eso nos da mucho gozo y contentamiento. Qué poderoso es poder escuchar eso, ¿verdad? Porque es parte del propósito de lo que tú viviste. ¿Cuánta gente, Ernesto, renunció en tu etapa de proceso, que alguien le dijo algo, se fue de la iglesia, tú lograste regresar y comenzar a hacer lo de Dios en tu vida, ¿verdad? ¿Cuánta gente no se retiró? ¿Qué hubiera pasado si Ernesto se hubiera retirado en ese momento y no regresa nunca? No hubiera escuchado el llamado de Dios, y ahora que verdaderamente le sirves, puedes entender que fue necesario obedecer en aquel momento al Señor, el poder decirle sí a Dios. ¿Qué hace Ernesto en estos años, en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás sirviendo? ¿A dónde pueden escuchar tus canciones? Si aquellos que pueden ser bendecidos a través de esas letras que se hicieron para poder evangelizar y glorificar al nombre del Señor. En este momento estamos sirviendo al Señor. Estamos en la iglesia del Nazareno. A mis 13 años ahí fue que recibí al Señor, y yo le doy gracias al Señor por eso. Estamos sirviendo en el ministerio de alabanza con un grupo de jóvenes, y le doy gracias a Dios porque todo lo que hemos aprendido, y yo sé que no es mucho, yo sé que hay personas con mucha más experiencia y con un talento musical mucho más grande, pero qué bueno poder aportar con todo lo que Dios nos ha dado, lo que el Señor nos ha enseñado, poder compartirlo con otros y que también ellos puedan llevar ese mensaje a través de la música, a través de la palabra del Señor. Y en eso estamos en este momento, trabajando en la obra. Eres un hombre de familia. Cuidando a mi familia. Ajá. Le doy gracias al Señor. Dios me dio 2 varones
Abdiel y Eliel, y son un milagro del Señor. Sí, le estaba compartiendo eso en particular a la hermana Melissa antes de comenzar el programa sobre lo que vivimos como esposos con Fanny en esa etapa cuando nos dimos cuenta que ella estaba embarazada. Fuimos muy contentos y sí les quiero compartir porque fue algo muy importante y que vimos la mano del Señor moverse. Cuando fuimos con el doctor, hizo el chequeo, el monitoreo para ver cómo iba todo el proceso del embarazo, y sí, en efecto, nos dijo, está embarazada su esposa, pero no se emocionen. No se emocionen porque no es nada seguro. Y después de ir tan contentos nosotros, le comentaba a la hermana que eso nos caló bastante. Y sí, no les puedo negar que sí se me vino como algo, como un reclamo, Señor, otra vez, no. Porque ya nos había pasado anteriormente, habíamos perdido un bebé y sí dije, no es justo que nos vaya a pasar otra vez. Pero traté de poner buena cara y recuerdo que le dije a mi esposa Fanny, no se preocupe, amor, que el que tiene la última palabra es el Señor. Así que a cuidarnos más y a ver qué sucede. Pasaron los 9 meses y sí fue un embarazo muy difícil, de mucho cuidado, pero en medio de todo mi esposa no dejaba de trabajar en la obra. Muchas veces yo le decía, trate de bajarle el ritmo, recuerde las instrucciones del doctor y no se preocupe, yo me cuido, pero yo miraba que ella no dejaba de servir. Pues el muchacho se nos vino a los 8 meses, don Eliel se nos vino a los 8 meses, y el día que sucedió esto, el doctor nuevamente lanzó unas palabras que me calaron tanto y me dijo, está complicado, así que usted decida si el niño o la mamá. Y yo me quedé completamente helado y en silencio por un momento. Bueno, no sé qué decirle, doctor. Bueno, yo siempre decido por la mamá, pero el que decide es usted. Bueno, pues decido por los dos. Así que empecé a orar en aquel momento y 30 minutos después ya el doctor salió y yo quería verle los ojos, a ver qué noticias me tenía, y atrás de él salió el pediatra y me dijo, no se preocupe, que todo está bien. Y es ahí cuando podemos ver la mano de Dios en todo, que en todo lo que hacemos, que Él no se queda con nada. Y Dios hizo un milagro, tanto en la vida de mi esposa como en la vida de mi bebé, que hoy ya tiene 3 años. Y al verlo correr, al verlo reírse, gritar, y al ver todo el desorden que Él hace, yo le doy gracias al Señor por eso, porque tantas cosas que hemos pasado, tanto dolor, y en medio de todo, Dios obra en maneras que uno se queda tan asombrado, y decirle, Señor, gracias por cada proceso, por cada situación que hemos pasado en nuestras vidas, y gracias porque nos has dado el privilegio de poder servirte, y qué bueno ver que Dios no se queda con nada. Amén. Entonces, Dios obrando, ¿verdad? A través de los dones que Él le había dado. Sabemos de los talentos, hemos escuchado esa música, y no sé si nos quiere compartir un pedacito de alguna canción, ¿verdad? No sé, para que usted pueda honrar a Dios, ¿verdad? Principalmente, y que la gente pueda ver esa obra que Él ha hecho en usted y que por algo pasó, ¿verdad? ¿Nos cuentas por qué la canción? Ajá. ¿Después o antes? Dios es tan maravilloso y mi corazón está agradecido. Amén. Y recuerdo que en una ocasión que me tocó cuidar carros, bajé de servir, estaba cantando, y de repente mi esposa me dijo, no hay quien cuide los carros.
Y yo venía tan cansado, me había tocado trabajar todo ese día, después cantar, me dolían los pies exagerados. Y salí molesto, recuerdo en aquel momento. Cerré los ojos, me puse un chaleco y estaba solo en aquella calle. Las luces recuerdo que se habían apagado porque se habían quemado. Y estaba en una oscuridad, pero bueno, en medio de todo, Señor, vos me guardás. Tal vez viene un hermano y me acompaña en esta oscuridad a cuidar los carros. Miré hacia el cielo y le dije, Señor, perdóname. Porque es un honor servirle. Y no importa lo que hagamos, si limpiamos baños, no importa si cuidamos carros, no importa si barremos, no importa si es con un micrófono, no importa si es en un altar, lo importante es para quién lo hacemos. Amén. Y en ese momento el Señor puso esa canción, comencé a adorarle y a cantarle y salió tan espontáneo. Dios eterno, hermoso Señor, lleno de gloria y majestad, de tus maravillas cuentan las estrellas del cielo. Tú eres mi Dios, y a nadie más daré honor. Tú eres mi amor, mi Salvador y Redentor, dador de vida, mi Dios eterno, solo a ti y a nadie más daré honor. ¿Cómo? Por eso te digo, antes de cantar, ¿qué diferencia hay cuando se sabe cómo es que Dios la dio, verdad? ¿Cómo es la circunstancia donde Dios más bien quería glorificar su mismo nombre, verdad? Es muy diferente. Ernesto, ha sido un honor tenerte en este lugar. Nos sentimos muy bien el poder conversar las cosas de Dios, que todo opera para bien para nuestras vidas. Ernesto, no nos podemos ir y despedir este podcast sin que puedas hablarle directamente a la audiencia y poder darle un mensaje a aquellos también que en algún momento se retiraron. Todos tenemos, Ernesto, este sentido de casa. Casa no es una congregación, iglesia. Casa es la misma presencia de Dios que portamos. Es como ahorita, si tienes 5 horas de estar fuera de tu casa, Melissa dijo, ¿verdad? Este sentido de estar en casa y querer regresar, ¿verdad? A casa. No es lo mismo dormir en su cama, porque es un sentido de casa. Creo yo, Ernesto, que todos tenemos, y Dios habla de miles de maneras, este sentido de estar en casa. ¿Por qué no le decimos un mensaje a la gente, Ernesto? Que no importa el proceso, lo que dijeron, la condenación que hay en la gente, obedezcamos el sentido de poder estar en casa. Y si le hablas, por favor, Ernesto, a esta cámara. Les animo a que puedan regresar y el Señor los está esperando con los brazos abiertos. Y a todos esos hijos que están orando por un padre, por una madre que te anda alejada del Señor, o tal vez en el alcoholismo, en drogadicción, o tal vez a padres que están orando por sus hijos, que también están pasando por esa misma situación. No dejen de orar. Gracias le damos a Dios que para Él no hay casos perdidos. Para Él todo es posible. No dejemos de creer y no dejemos de abrazar esa promesa que creamos en el Señor y que será salvo nosotros y nuestra casa. No nos cansemos de orar ni de clamar, porque Dios lo puede hacer. Para Él todo es posible. Recordemos que en Él son hechas todas las cosas nuevas y tarde o temprano el Señor va a obrar. Es tiempo de volver a casa. Bueno, creo que ha sido un tiempo especial
Y antes de terminar, Ernesto, si tal vez les dice a todos, ¿verdad? Que cómo podemos encontrarla en las plataformas. Sabemos que aparte de todo lo que usted vivió, los dones y talentos están, ¿verdad? Para también darlos al Señor, pero también para bendecir a muchos. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Lo pueden contactar a usted? ¿Verdad? No sé si puede decir acerca de eso. Pueden escuchar mi música en YouTube, ahí están algunas de las canciones, las estamos subiendo poco a poco. Ahí está mi correo electrónico y toda esta música está hecha con mucho amor, con experiencias, con agradecimiento hacia Dios. De eso se trata, de muchas experiencias de vida. Y espero que sean de mucha bendición. Ernesto Sauceda. Ahí nos van a encontrar y nos van a reconocer ahí por los videos. Y le damos gracias a Dios. Gracias a ustedes por el espacio. Y ahí está mi correo electrónico también, me pueden escribir. Y estamos para servirles. Estamos para servir al cuerpo de Cristo. Amén. Qué honrado, mientras estábamos hablando, me siento de que nos reunamos para estos asuntos. Los conozco hace mucho tiempo, que me siento muy bendecido de estar con ustedes aquí sentados llevando este evangelio. Gracias, Ernesto, gracias, Melissa, por ser parte y obedecer a Dios, ¿verdad? Esto no es asunto de hombres, ¿verdad? Este es que nos reunimos para poder bendecir a otros a través de las experiencias y llevar las buenas noticias juntos. Gracias. Recuerde, como dijo Luis en el capítulo anterior, síganos en nuestras redes, ¿verdad? Y en YouTube, Instagram, Facebook, estamos en TikTok también, por recomendaciones de ustedes. Estamos en todas las plataformas. Sigan, compartan los cortos. Esto no solo es porque te hablan a ti, sino que podemos llevar juntos este mensaje a muchas personas. Bendiciones a todos. Bendiciones. Y gracias por estar. Hasta la próxima. Nos vemos. Bendiciones.